Muy buenas tardes, bienvenidos estimados participantes a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Tengan ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy, lunes 12 de julio, tenemos programada la conferencia de formación parlamentaria, la misma que será llevada a cabo a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos. Antes de iniciar con nuestra conferencia, brindamos un cordial saludo al licenciado Reinaldo Vargas Quispe, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana y tendrá a su cargo las palabras de bienvenida. Muy buenos días, licenciado. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Vanessa, gracias. Un saludo cordial a los representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En este caso, la participación del señor Milton John Núñez Tapia, subgerente de Juventud, Recreación y Deportes. Un saludo cordial a todos los coorganizadores también de este evento. Y fundamentalmente a ustedes, jóvenes estudiantes de universidades de la región de Arequipa. En este caso hemos podido tener la posibilidad de congregar a por lo menos casi 7 universidades de la región de Arequipa, lo cual es un hecho bastante interesante que nos permitirá tener y organizar un pleno regional en este programa Parlamento Universitario que nos permita pues seguir trabajando en la consolidación de la democracia, de la ciudadanía, pero una participación informada. Es por eso que el día de hoy pues vamos a tener 2 cursos, conferencias virtuales con 2 expositores muy renombrados. En nuestro caso, el día de hoy en la mañana estaremos con el doctor Jorge Rioja Vallejos, a quien le damos el cordial saludo, y él es doctor y especialista parlamentario de la Oficina de Participación Ciudadana, y además se destaca en muchos ámbitos de la docencia universitaria. Tendrán ustedes la posibilidad de escucharlo, de compartir con él sus conocimientos respecto al funcionamiento y a las orientaciones necesarias para participar en un parlamento universitario. Entonces, les damos la cordial bienvenida al día de hoy a esta conferencia. Entiendo yo que a partir de mañana estaremos aperturando este pleno, el Parlamento Universitario de la región de Arequipa. Trabajarán comisiones ustedes miércoles y jueves, y el viernes nos volveremos a reunir para trabajar el plenario regional. Será importante ese espacio porque ustedes van en ese plenario regional, compartir y comentar todos los, digamos, los proyectos de ley que hayan analizado, y después de sustentar y debatir, pues ejercerán su derecho a votar y en base a vuestras priorizaciones. Les deseamos los mejores éxitos, empezando con esta primera jornada. Muchas gracias. Adelante, Vanessa. Muchísimas gracias, licenciado Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. A continuación, contamos con palabras de bienvenida, de salud y bienvenida, a cargo del señor Milton John Núñez Tapia, quien es subgerente de Juventud, Recreación y Deportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, uno de los organizadores de este Parlamento Universitario. Adelante, señor Milton Núñez. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer término, por favor, permítanme agradecer a cada una de las personas quienes han hecho posible justamente esta actividad que estamos llevando a cabo nosotros de forma coordinada, de una alianza estratégica justamente con la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. Un especial agradecimiento al señor Reinaldo, que me antecedió, de igual manera también al señor Jorge Rioja. Manifestarles rápidamente que nosotros, dentro de los trabajos que venimos realizando justamente por parte de la sugerencia de Juventud, Recreación y Deportes, está justamente el hecho de poder fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes. Nosotros nos hemos visto en la necesidad también de poder tocar las puertas de diferentes instituciones a nivel nacional, y entre una de las cuales está justamente la oficina. De igual manera, también venimos participando y desarrollando actividades de formación con nuestros jóvenes, de capacitación con lo que es la Secretaría Nacional de Juventud, también que se llama con sede en Lima. De igual manera, se han venido trabajando cursos, capacitaciones con nuestros
nuestros jóvenes en lo que es edad universitaria. Incluso también se está llevando ahora y se está tratando de paliar un poco la problemática que se tiene de lo que es empleabilidad, por lo cual se viene trabajando un programa de semillero emprendedor con jóvenes en edad escolar, justamente primero a quinto, un concurso que se hace de becas para poder sacar adelante el emprendimiento que ellos tienen, a raíz también de poder paliar un poco lo que es la economía que se ha visto tan afectada a nivel nacional. Solamente me queda agradecer y a nombre de nuestro alcalde, el doctor Omar Candia Aguilar, hacer represente a todos los jóvenes que se encuentran presentes en la sala y de igual manera también a los representantes, y en este caso al señor Reinaldo de igual manera. Muchísimas gracias por aceptar justamente el llamado de la sugerencia. Muchísimas gracias. De igual manera tengan al señor Jorge Rioja, que tengan un lindo día y esperemos que sea una capacitación muy fructífera. Nos estamos viendo en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado señor Milton Núñez, subgerente de Juventud, Recreación y Deportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. A continuación, damos inicio a nuestra conferencia denominada Formación Parlamentaria, la misma que será llevada a cabo a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad A las Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Es licenciado en Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en todo el Perú. Sin más, damos la bienvenida al doctor Jorge Rioja Vallejos. Muy buenas tardes. Puede iniciar. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes, doctor Vargas. Gracias por la referencia a mi persona. Igualmente al señor Núñez, representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En verdad, hablar de esos temas conlleva un desafío académico y como tal, compartir con ustedes, por supuesto, el contexto concreto que tiene que ver con lo que debemos hacer para nuestra realidad país. ¿Qué es lo que nos corresponde en este caso, puntualmente? Nos encargan hablar con ustedes sobre un escenario de inducirlos a tener que ser protagonistas en el desarrollo de las diversas actividades que tiene como misión y como función una institución tutelar del Estado, denominado también Poder del Estado, como es el Congreso de la República. En primer lugar, debemos ubicarnos en el escenario de lo que es el Estado, y como concepto se define que es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Para existir, este Estado necesita de tener elementos constitutivos, como son el pueblo, en este caso es el territorio y el poder. El poder, por supuesto, deviene de la expresión de la voluntad del pueblo. En el mundo, los diversos estados, en su proceso de constitución y de reconocimiento, por supuesto, con sus similares, han pasado por diferentes formas de ponerse de acuerdo para que sean administrados los estados. Esto es, nos referimos puntualmente al tema de lo que son las monarquías, las dictaduras, encontrando finalmente el ser humano un modelo que permite, entre otros, por su elasticidad, en todo caso, diríamos, el tener que ser o permitir que los ciudadanos o los nacionales de cada estado que tienen una administración del estado vía lo que se denomina la forma de gobierno democrática, en la que se respetan, por supuesto, las libertades y los derechos fundamentales, es el mejor invento que se le reconoce al ser humano hasta hoy como forma de administrar un país o un estado. En este contexto, ¿qué es lo que hace la autoridad? Y aquí quiero un poco disentir de los autores diversos que hablan como que son funciones del Estado. Es como, por ejemplo, en el Congreso, funciones del Congreso, dice. Pero veamos el contexto práctico en cuanto a su aplicación. Decíamos que el Estado es, para empezar, una idea
que se nos da, y nosotros, por ejemplo, reconocemos a nuestro país como Estado Perú en el contexto de lo que sería su ámbito geográfico, es decir, el mapa. La pregunta sería simple, digamos, oye, ¿qué función cumple el mapa? Y tenemos como respuesta, digamos, es indeterminada. ¿Por qué? Porque las cosas no cumplen funciones. Quienes cumplen las funciones son las personas por su capacidad de reflexión y raciocinio y, por supuesto, por el contexto de tener una definición de un objetivo a cumplir en un determinado plazo. En este contexto, el poder, que es la expresión del pueblo dentro del territorio que constituye el Estado, es el que tiene que cumplir las funciones por y para el Estado. Es así que, por ejemplo, desde la construcción, si se quiere, de la definición del territorio para el futuro Estado, se van a definir, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de su ámbito geográfico. Y a partir de ahí empiezan a construirse y a crearse instituciones para defenderla. En este caso, por ejemplo, solo a modo de referencia, nuestro país, jóvenes, va a cumplir 200 años de proclamada independencia. En este periodo de tiempo, lamentablemente, y estamos llegando al bicentenario, y nos encontramos con una triste realidad. Nuestro país ha perdido más de 730.000 kilómetros de territorio. Es decir, técnicamente diríamos que ha sido vulnerada su soberanía territorial. Y para que esto no suceda, el poder, que es la expresión, decíamos, del pueblo, en este caso el poder político, tiene que tomar decisiones. Y tomar decisiones creando instituciones para defender esta soberanía territorial. ¿Ante qué situaciones? De amenazas internas como de amenazas externas. Las amenazas internas empiezan, por ejemplo, con el tema que ustedes, entiendo la mayoría, no han vivido, lo que hemos vivido, que nos llevamos algunas décadas delante de ustedes, como es la violencia que hemos tenido en los años 90, calificada como terrorismo. Esta violencia tiene, por supuesto, también reconocimiento, si se quiere, en tanto tengan formalidad de desarrollarla, hasta de organismos internacionales. Es el caso concreto, por ejemplo, de que si en nuestro país este segmento de población basado en armas y que causó muchas muertes inclusive, y es más, es parte de nuestra oficina, un programa sobre el tema que empezó como terrorismo nunca más, el escenario es complejo. ¿A razón de qué? De que estos grupos pretendían tomar el poder político para, por supuesto, también tener el desafío de lo que sería la democracia, defender al país y su integridad territorial de las amenazas, tanto internas como externas. En mi opinión académica, jóvenes, considero, por ejemplo, que este tema de la pandemia que estamos hoy termina siendo un escenario, primero, sui generis, y segundo, creo que el país en el que se soltó este virus no ha tenido sino simplemente un escenario concreto. Ha invadido el mundo y ha afectado grandemente a todas las sociedades de todos los países del mundo. Decíamos determinado, por ejemplo, en algún momento, quién fue el inventor de ese virus que ha causado tanto daño a la humanidad. Entre otras curiosidades académicas, postulaba la idea de que, por ejemplo, debería demandarse una indemnización para beneficio de los parientes de todos los muertos producto de este virus. Pero reitero, es simplemente una reflexión personal y académica. Consecuentemente, ¿a qué se debe esto? A que debemos garantizar la existencia del Estado. Porque también es verdad, hay estados que van desapareciendo. Y ese proceso de desaparición de los estados se denomina, por supuesto, a un escenario de estado fallido, digamos. Y el estado fallido, digamos, que está casi al borde de desaparecer. Y podría ser, por supuesto, absorbido por otro estado que esté en la línea de frontera, o simplemente por varios estados a la vez, o varios que estén en zona de frontera. En conclusión,
dentro de lo que es el ejercicio del poder político, dentro del Estado, ¿qué desafíos tiene para con la población? Entre otros desafíos que tiene es, por ejemplo, mejorar la calidad de vida. Igualmente, procurando el escenario de proteger al dueño del poder, que es la población, reducir, entre otros, por ejemplo, la mortalidad infantil. Y en estos tiempos, eliminar, diría yo, el escenario de la mortalidad por el COVID. También, por supuesto, su obligación de este poder político que administra el Estado en democracia es procurar que haya más opciones de empleo, una mejor educación, promover el sector productivo. Y en el tema de educación hay un punto de quiebre, jóvenes. Creo que se vienen repitiendo los últimos 100 años, digamos, el mismo plan de estudio, simplemente con algunos matices. Y se aspira a que tengamos una población preparada para los desafíos de este nuevo siglo, ahora post-pandemia o intrapandemia inclusive. Y una de las tantas preguntas que nos hacemos para la interna, como se dice, es la siguiente. ¿Qué gobierno da el primer paso en relación a cómo formamos la sociedad del futuro si mantenemos los mismos esquemas de educación que tenemos hoy? Y es en el nivel que estamos hoy. Soy de opinión que igualmente debería hacerse un concurso público nacional para elegir a los profesores que formarán la sociedad del futuro y hacer un programa piloto para que empiecen con los de kinder, que son el futuro del país, el futuro de nuestra sociedad. Si empieza a dar resultados, por supuesto, estos profesores, después de ser seleccionados por concurso público, deben tener una capacitación que les permita adiestrar a estos niños en los nuevos desafíos para seguir defendiendo nuestro país. Y eso creo que es el primer punto de quiebre respecto a lo que es el tema de educación. Y no solamente ser un escenario declarativo que vamos a mejorar la educación y eso tiene que empezar para, por ejemplo, en este momento, fíjense, combatir la corrupción. Hay que educar al pueblo. La pregunta es, ¿y quién es el educador? ¿Qué formación tuvo? Ojo, en el que me incluyo. ¿Mantiene su integridad? Y si quieren, veamos quiénes son nuestros profesores en los centros escolares de los lugares más alejados de nuestro país. La población se adecua a que quien sabe leer y escribir por lo menos enseña a los que no lo saben. Es decir, creo que nos falta una política educativa nacional pensando en el Perú de mañana. El escenario de los gobiernos, por supuesto, en la historia tenemos diferentes referencias. Desde, digamos, los monarcas, hasta los que, por ejemplo, imponen el poder y supuestamente es suficiente la distribución de los recursos que genera el sector productivo para distribuirlos en cuotas o raciones de alimentación para que puedan vivir. El único derecho que tienen, digamos, es en todo caso acceder a comer, en el mejor de los casos. Quizá medicinas también y un poco de educación. Pero es escenario de la libertad del ser humano. ¿Qué me implica mi libertad? ¿O qué implica mi libertad? ¿Qué implica los derechos fundamentales que tengo en cuanto a que se me permita tener un desarrollo integral de mi persona? Es decir, que tenga acceso a educación, que tenga acceso a tratamientos médicos. Y ahí les dejo de desafío una inquietud como la siguiente. En un escenario de reflexión académica respecto a lo que es el ámbito de la salud. Y determinamos que todo el segmento de laboratorios y el mercado de medicinas para el bienestar de la persona no son más que, digamos, un paliativo para no empeorar. Pero creo que el desafío debe ser que tengamos que tomar medicinas para eliminar la enfermedad, es decir, para curarnos.
y no para tener dependencia hasta que tengamos que morir de un medicamento que supuestamente nos permite paliar el daño que se nos causa. En verdad, recomiendo que llegamos a la conclusión de que efectivamente el mercado se ha impuesto en relación a hacernos dependientes de las medicinas, porque curiosamente no hay, como dicen, cura para la enfermedad que uno pueda adquirir. Y creo que eso no debe ser así. Debemos proyectarnos a que efectivamente se produzcan medicamentos para restablecer el organismo del ser humano y precisamente ahí es en el escenario de darle calidad de vida. Reitero, es una inquietud personal. ¿En qué consiste la democracia como sistema de gobierno? Se reconoce el poder político o el titular del poder político a los ciudadanos en un Estado. Este poder político en democracia tiene que habilitarse una forma de su expresión, y esta forma de expresión es a través de los partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, fíjense ustedes el proceso electoral en trámite, y digo en trámite porque todavía no ha concluido, y no ha concluido en tanto no hay proclamación de presidente de la República. Pero si ustedes ven el escenario de cómo se ha desarrollado, en nuestro país más o menos demora un promedio de, en el mejor de los casos, creo que en 120 días las elecciones. En otros estados, como en el caso de Estados Unidos, la elección para el proceso electoral para elegir al presidente de la República demora 2 años. Y muchos tienen de referencia o de modelo de Estados Unidos como sistema de gobierno y dicen el país de la libertad. Consecuentemente, nosotros en este proceso que está por terminar, hemos tenido la concurrencia de 20 candidatos presidenciales y que en la primera vuelta han quedado eliminados 18. Tenemos 2 por definir quién es el que gana. Y por supuesto el Parlamento es producto de esa confluencia de aspiraciones de los diferentes grupos políticos que participaron, y hoy tenemos un Parlamento ya definido por grupos parlamentarios y que en las próximas 2 semanas va a asumir sus funciones. Y en este contexto debemos precisar lo siguiente: el proceso electoral, los partidos políticos se someten a la legislación electoral vigente al momento de las elecciones. ¿Y eso cómo funciona? Le van a reconocer, por mandato de la ley igualmente, a los partidos políticos que pasan la valla electoral un porcentaje de representación parlamentaria dependiendo cuántos votos obtuvo. Y por supuesto se hace una relación en la que se denomina la famosa cifra repartidora, y va a estar en proporción a la cantidad de electores que votaron por dicho partido político. En realidad, a la democracia como tal se le reconoce la nomenclatura demos y kratos, ¿no? El poder del pueblo. Y este, por supuesto, no es una doctrina, no es un dogma, sino es un escenario convencional de los hombres en el planeta, que por supuesto dentro de los estados aspiran a este sistema de gobierno. Pero en sí se le reconoce también que tiene 2 componentes convergentes como tales: principios y valores. El valor de la igualdad, el valor de la libertad y el valor de la tolerancia. ¿Y cómo se opera en el escenario o cómo se acredita el escenario de los principios? Jóvenes, probablemente ustedes han escuchado en más de una oportunidad desde el ámbito municipal, el ámbito regional y también las declaraciones de la política nacional. Yo no soy minoría. Nunca van a escuchar que digan eso. Yo soy oposición, y la oposición está en contra de las decisiones del que tiene el poder, que en realidad es la mayoría. Y la pregunta se hace uno, oye, ¿eres oposición? No, en concreto eres minoría, y por ser minoría no tienes el poder, pero como minoría tienes que trabajar para poder tener la mayoría que te permita tener el poder. Y todo esto está en el marco normativo que establece el Estado de Derecho, y esto es la Constitución, y como tal
normas conexas, entre otras decíamos, por ejemplo, la Ley General de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos, la ley que crea el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OMPE. ¿A razón de qué? De que estas instituciones son las que tienen que estar habilitadas por mandato legal para poder cumplir cada una su misión. La RENIEC entrega el padrón electoral, la OMPE desarrolla las elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones, con la cifra de electores entregado en el plazo y la fecha que determina la ley, por la RENIEC, distribuye cuántos escaños le toca a cada departamento o región en relación a cuántos electores están acreditados a la fecha de cierre, llamado así, del padrón electoral. Es en ese contexto que estas instituciones son protagonistas y actoras en cuanto se refiere a la renovación de los funcionarios públicos vía proceso electoral. Si nosotros vemos en este momento el artículo 90 de la Constitución, que reconoce al Congreso como institución, dice que además que es unicameral, que sus integrantes son 130. En los últimos tiempos ya ha tenido 2 reformas. Es solamente este artículo. La primera, en el sentido de que de 120 pasó a 130, y ahora la última en relación a que ya no tienen opción de ser reelegidos. Pero para ello, por supuesto, la democracia tiene una virtud. Y esa virtud está expresada en nuestra realidad política nacional. ¿A qué nos referimos? Que tiene un carácter inclusivo. No puede ser la democracia excluyente. Y ese criterio inclusivo se da en el contexto de que en nuestro país los partidos políticos pueden postular para participar en los procesos electorales, inclusive a personas iletradas, es decir, sin educación. Porque los requisitos, como ustedes saben, son mínimos. Para ser congresista, por ejemplo, mayor de 25 años, peruano de nacimiento. Y ahí los chicos que estudian Derecho los convoco a que hagan un análisis del artículo 90 y el 104 en relación a, para ser congresista peruano de nacimiento, y el 104 para ser presidente de la República dice ser peruano por nacimiento. ¿Hay diferencia o son iguales? Bien, entonces en este contexto, siendo inclusivos, tenemos por supuesto que hechas o inscritas las listas, viene la competencia de ofertas electorales. Cuando los postulantes al Congreso ofrecen hacer obras públicas, no están actuando bien. Están de repente postulándose una buena intención de parte de ellos, pero es por desconocimiento de la norma. ¿Por qué? Porque el congresista o los congresistas, o el propio Congreso, el Pleno inclusive, no tiene facultades para generar gasto público. ¿Y a razón de qué? La propia Constitución se lo prohíbe. Consecuentemente, digamos que pueden hacer obras ellos, por ejemplo, ofrecer en su campaña de que van a construir un colegio, o ofrecer en su campaña de que van a hacer nombrar a todos los trabajadores del sector público contratados los últimos 10 o 15 años, pueden ofrecerlo, pero técnica y además legalmente no podrán hacerlo. Porque quien administra el gasto público es el Ejecutivo, no el Congreso. En ese contexto, jóvenes, tenemos de que, por supuesto, priman 2 escenarios concretos respecto del contexto de la igualdad en relación a la libertad. La igualdad en el ámbito cuantitativo, en este caso, resulta ser de que un iletrado tiene un voto y un ilustrado un voto, 1 a 1. Y los votos valen igual. No es que del iletrado vale, por decirles, 1 y del llamado ilustrado valdría 5, de ninguna manera. Pues en el ámbito cuantitativo, todos somos iguales. No obstante que, dentro de la propia Constitución, cuando se habla de la igualdad, no dice que somos iguales entre desiguales, pero se refiere puntualmente al contexto de lo que es el tema tributario. ¿Y eso cómo se explica? Se explica en el sentido de que todos somos iguales ante la ley y estamos obligados a pagar impuestos. Pero ya somos desiguales en relación a que lo que yo gano no va a ser igual a lo que gana un empresario. Es decir, yo pagaré, por decirles, como 3 y el empresario pagará como 10. Pero somos iguales, sí, en cuanto a la obligación tributaria. Y somos iguales en cuanto al
monto que se paga. Tenemos entonces el contexto de la libertad respecto de yo soy libre de adherirme a tal o cual candidato o a tal o cual partido político. Dice aquí, jóvenes, que viene un desafío mayor para ustedes. En nuestro país considero de que la única forma de que podamos hacer más dinámica la actividad política es que los jóvenes sean protagonistas en los partidos políticos. Es decir, no podemos seguir cuestionando que nosotros somos protagonistas del cambio que pedimos. Que se pide cambio urgente, pero seguimos siendo o haciendo lo mismo, no siendo actores, no siendo protagonistas. Entonces, ¿cómo es que podemos pedir cambio si nosotros seguimos con la misma actitud, digamos, no cambiamos? Creo que ahí debemos hacer un punto de quiebre en relación a repensar el tema y ver con cuál de las propuestas de las organizaciones políticas hay mayor coincidencia y empezar a ser actores desde dentro de los partidos políticos. Dicho ello, nos encontramos con que debemos hablarles del Congreso, institución tutelar del Estado, o también llamado poder del Estado. Decíamos que hemos tenido más o menos unas 20 listas para presidencia de la República, y algo similares han habido en cada uno de los departamentos para ser elegidos congresistas en razón y en relación a la cantidad de escaños que reconoce el Jurado Nacional de Elecciones, cuántos candidatos o cuántos congresistas pueden ser elegidos por cada distrito electoral. Es así, por ejemplo, ¿no?, que en cada distrito electoral probablemente mínimo ha habido 20 listas, o de repente solamente unas 10. Y si tienen un escaño, como el caso de Madre de Dios, por ejemplo, las 10 listas competirán por ganar ese escaño. Cuando hay en otros distritos electorales, por ejemplo, 3 escaños, las 8, 10 o 15 listas que postulen van a aspirar a tener uno de esos 3 escaños, o de repente 2 de esos 3 escaños, o quizá los 3, dependerá de cuánta adhesión de los electores tengan. Definido esto, por supuesto, de todos los grupos que participan, decimos, dependiendo de la cantidad de votos que obtengan, van a acreditarles la representación parlamentaria que les corresponda. Es decir, puede ser de repente 1 a cada uno, o 2 a 1, o para uno solo, los 3 escaños si que fueran. Esa es la cantidad de escaños que le reconocen al distrito electoral en referencia. ¿Para qué nos sirve el Congreso de la República? Porque es necesario. En realidad, en el Congreso de la República, los congresistas o nuestros representantes parlamentarios son elegidos para hacer varias tareas, siendo una de ellas, por ejemplo, la de legislar. Y tienen que discutirlo todos los legisladores. Y es ahí, por ejemplo, donde encontramos un escenario un poco, digamos, que no se expresa en la realidad. Me refiero puntualmente a lo siguiente. El legislador que sea elegido por Arequipa, o que sea elegido por Piura, o Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Pasco, tiene que tener una visión de país. ¿En relación a qué? Cuando presente sus iniciativas legislativas, debe haber identificado el problema que va a resolver mediante la aprobación de la ley. Y debemos empezar por entender de que la ley es para el Perú, no para el distrito electoral de donde vengo. Como tal, si yo tengo un problema en mi región, en mi distrito electoral al cual he sido elegido, y necesito la solución, hay 2 instituciones a quienes el legislador, es decir, el Congreso, ha legado facultad legislativa, mediante el artículo 37 de su ley orgánica al gobierno regional, y mediante el artículo 9 de su ley orgánica al gobierno local o municipal, para que ellos, mediante ordenanzas municipales u ordenanzas regionales, según corresponda, puedan solucionar los problemas de ese distrito electoral o de ese departamento o de esa región. Por lo tanto, por ejemplo, no podría yo presentar una ley, o una iniciativa de ley que pretenda resolver un problema de Lima que no es del Perú. Debe ser la ley que dé solución a un problema nacional. Luego tenemos la función de representación, en el sentido siguiente.
jóvenes. En este momento, fíjense, nuestros congresistas son elegidos de manera legal, sí. ¿Ya son legítimos? También. Pero hay un pequeño detalle. No pueden ejercer el cargo en tanto y en cuanto ellos no acudan a la ceremonia de incorporación a la institución para el ejercicio de la función. Y ese acto protocolar, vía juramento o vía promesa, va a legitimarlos para el ejercicio de la función. Óigame, pero no eran legítimos, sí, pues, pero necesitan este tipo de procedimiento para que se les habilite el cargo, se les habilite el ejercicio de la función. Significa entonces que si yo he sido elegido congresista en este último proceso electoral y pues no quiero juramentar, y no juramento porque de repente me traen problemas también, ¿puedo tomar una oficina en el Congreso? No, porque el Congreso, la administración del Congreso va a decir, bueno, señor, usted primero tiene que juramentar, luego se le va a dar la facilidad para que cumpla la función para la que sea elegido. ¿Significa, por lo tanto, entonces, de que yo me puedo quedar con mi credencial? Sí, claro. Pero su credencial no puede quedar de recuerdo, pero el Congreso tiene la obligación de comunicar al Jurado Nacional de Elecciones de que, como usted no se ha incorporado, porque no quiere incorporarse, tiene que venir el accesitario a reemplazarlo. Es decir, también hay mecanismos legales que están habilitados para ese tipo de situaciones. Porque hemos tenido en algún momento congresistas elegidos que han dicho lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cuánto es mi presupuesto que tengo para disponer y ver mis temas? Entonces, cuando ha dicho la oficialidad mayor, no, señor, usted aquí viene a trabajar, en la institución le va a dar todas las facilidades, en una oficina, computadoras, personal, pero eso lo paga el Congreso. Del único presupuesto que usted puede disponer es de su sueldo. Entonces, más de uno ha dicho, no, pues entonces mejor yo no quiero ir, porque yo he sido alcalde, en la alcaldía he tenido presupuesto y dispuesto, era en la alcaldía, acá no. En el Congreso usted de lo único que puede disponer es de su sueldo. Por lo menos hasta ahora, ninguno que yo conozca ha renunciado a, por supuesto, cumplir las normas que establece la institución vía su ley orgánica, que es el reglamento del Congreso. Igualmente, debemos empezar por entender de que nuestros congresistas, una vez que se incorporan, prestan juramento o promesa según el credo que profesan, todos, en el siglo 130, nos representan a todos los peruanos que participamos en el proceso electoral, a los que no votaron aún y a los que empiezan a nacer inclusive. Su cargo es irrenunciable, es decir, nos van a representar por 5 años las 24 horas del día de todos los años. ¿Y a razón de qué? De que son nuestros representantes políticos ante el Congreso para tomar decisiones en nuestro nombre, en pro del país. Y por ahora, por lo menos, tenemos lo que se conoce como democracia representativa. Dicen que la aspiración es a que progresivamente, en la medida en que haya madurez política y mayor participación y se tenga que votar por programas de aplicación para el desarrollo del país y no por emociones, iremos a una democracia participativa. La representación parlamentaria, estimados amigos, responde a un escenario de procedencia geográfica. Y ahí me parece que debería inclusive el Congreso habilitarse, y los propios congresistas, perdón, habilitarse un escenario que les permita efectivamente ser, digamos, acreditar de manera concreta la representación nacional. Me refiero puntualmente a que ellos tienen dentro del ejercicio funcional, les otorgan una semana de representación. Creo que esta semana de representación no solamente debe sustraerse a que regresen a su departamento, sino deberían habilitarse a que visiten las otras regiones o los otros distritos electorales a efecto de tomar conocimiento de cada realidad, de cada jurisdicción, porque no es la misma en todos los departamentos. Y por supuesto responde a un escenario también ideológico y, ¿por qué no?, también socioeconómico. La representación parlamentaria, decíamos, está en relación a la cantidad de electores que tiene. Fíjense, por ejemplo, creo que Madre de Dios tiene alrededor de 200,000 electores. Le toca elegir un congresista. En Lima tiene más de 10 millones de electores. ¿Cuántos elige? 36.
casi un tercio. Y por supuesto, hay departamentos o regiones como Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque, Puno, que eligen a 5. ¿Por qué? Porque su población supera o es igual más o menos a 1.500.000 personas. Y así sucesivamente, ¿no? En cada distrito electoral, la representación o la distribución de escaños está en relación a la representación, a la cantidad de electores. Siendo esto así, nos encontramos con que efectivamente nos vamos a encontrar con una situación de que nuestros representantes o congresistas tienen diferentes formaciones. Algunos le llaman hoy emprendedores, que son pequeños empresarios, otros profesionales, también hay científicos y por supuesto también hay iletrados. Sumado a ello, estimados jóvenes, no deben ustedes de dejar de mirar, yo le llamo tener una visión antropológica hacia atrás, 200 años después, para encontrar el Perú que es nuestro. Y a partir de ahí, empezar a construir el Perú del futuro. Si nosotros vemos el contexto del desarrollo, en este caso, normativo en el Perú, sobre todo lo que son códigos, nos encontramos con que son una adecuación de códigos de otras sociedades. El Código Civil, por ejemplo, en derecho tenemos el Código Napoleón, el Código Penal y todos los otros códigos son adaptaciones de Alemania, Italia, Argentina. Oiga, ¿y qué de nuestro? ¿En qué caso no tenemos capacidad de pensar? Sobre todo considerando lo siguiente, jóvenes. La diversidad étnica con la que convivimos. Somos más de 70 etnias. Considero que es una obligación construir una respuesta jurídica para esta sociedad que es nuestra. Pero es mi aspiración, por lo menos. Nuestros legisladores también tienen funciones especiales. Además de, por ejemplo, el contexto es de que ellos, para poder representar a la institución, tienen que elegir su mesa directiva. Pero además, como funciones especiales, nuestro Congreso tiene, por ejemplo, la responsabilidad, entre otros, de elegir a funcionarios públicos que muy pocos en el Perú saben que el propio Congreso, por las facultades que tiene constitucionales, también puede destituirlos. Si bien es verdad, no solo a los que nombra, por ejemplo, como los magistrados del tribunal, al defensor del pueblo, también puede, en este caso, destituir a los jueces y fiscales supremos, a los miembros del tribunal, en este caso, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, también a los jueces del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el ámbito competencial del Congreso es amplio y esta parte punitiva o sancionadora no se destaca porque de alguna manera termina siendo pues, quizá poco difundida y que además hay casos aislados nada más, no es permanente. En ese contexto, el Congreso, hace años atrás, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura no existía, destituyó a un magistrado de ese consejo. Y lo hizo con una rapidez que creo que es la forma de impartir justicia. Si no me equivoco, fue en 15 días, lo destituyeron y además lo inhabilitaron para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Creo que hay que socializar un poco más el ámbito de competencias institucionales y las formas y procedimientos de cómo llegar y alcanzar, por supuesto, este contexto de la toma de decisiones. ¿Cuál es la finalidad o cuál es una de las facultades que tienen nuestros congresistas en el Parlamento Nacional? Primero, provienen de los partidos políticos. Y los partidos políticos vienen a ser una especie de los canales de conocer los intereses o las necesidades de la población a través de los cuales debe canalizar su solución. Y esa solución, parte de la solución está en el Congreso, en tanto que puede darse la solución mediante una norma legal.
Pero si es un tema presupuestario, el canal de resolución está en el Ejecutivo. Sin embargo, ustedes hagan memoria, por ejemplo, y van a ver cuántas marchas de los defensores, de los trabajadores, llámese sindicatos, han ido al Ejecutivo a reclamar aumento de salarios, por ejemplo. No, mis amigos, todos van al Congreso. Y en el Congreso, les repito, el Congreso no tiene facultad de aumentar a nadie. Quien tiene la facultad de, en este caso, de estudiar y tomar decisiones si vale o no el aumento del gasto es el Ejecutivo, porque ellos tienen el control de los ingresos, por supuesto, producto de los impuestos que pagamos. Entonces, jóvenes, se dice, ¿cuál es la naturaleza jurídica del Congreso? La naturaleza jurídica del Congreso está vista desde un punto de vista político como el centro del debate político nacional. Y como tal, digamos que es donde converge las voluntades que a veces son por unanimidad y otras por mayoría respecto a la toma de decisiones en relación a los problemas nacionales que toma el Congreso, ya sea aprobando normas o facilitando la toma de decisiones del Ejecutivo. Tenemos igualmente que para que esto funcione necesita tener un escenario administrativo. ¿Y cómo se organiza en la parte administrativa el Congreso? Y en el Congreso, entre los congresistas, se organizan, por ejemplo, el Pleno. Y desde ya tenemos ahí el contexto de que hay dos formas complementarias de funcionalidad de la institución, que se denominan la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. La organización parlamentaria están solamente los congresistas. Y en el servicio parlamentario estamos nosotros, los trabajadores. ¿Qué instituciones o cómo está estructurada la administración de la organización parlamentaria? Decíamos que es el Pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones ordinarias, los grupos parlamentarios, y con ello, por supuesto, se cierra, digamos, la estructura funcional administrativa de la institución Congreso. Como ustedes saben, el Pleno está integrado por el número legal de los legisladores, que son 230. Por excepciones, según la propia norma, establece que puede darse licencia o estar ausentes máximo un 10%, es decir, hasta 13, que pueden ser por enfermedad, licencias, que pues, siempre se dan. Lo que significa que con 117 deberían estar como mínimo. Pero ustedes deben haber visto probablemente que se va a pasar lista para determinar el quórum. Y el propio reglamento establece las condiciones para habilitar el desarrollo de sus actividades de nuestra institución, Congreso. La comisión permanente viene a ser el Congreso en una proporción menor al 25%, que es lo que establece la institución, es la Constitución. La Constitución dice que la comisión permanente estará integrada por un número inferior al 25% de la representación nacional. Es decir, si el 25% en este caso sería más o menos 34, la comisión permanente siempre funciona entre 27 a 28 representantes. ¿Cuál es el contexto de integración? De que debe estar compuesta por la diversidad de la representación política acreditada en el Congreso. ¿Esto qué significa? Que tienen que estar representados todos los grupos parlamentarios. Y ustedes han visto, por ejemplo, en días pasados, producto de la disolución del Congreso, hecha por el Ejecutivo, por mandato de la Constitución, la Comisión Permanente es el único órgano del Congreso en el contexto de lo que es la representación parlamentaria que no se disuelve.
se disuelve en tanto y en cuanto asumen los legisladores que vienen a completar el mandato del Parlamento disuelto. El Consejo Directivo lo integran los miembros de la mesa directiva, que ahora son 4, y los directivos portavoces de los grupos parlamentarios. Tiene como atribuciones administrativas aprobar el presupuesto del Congreso. En este caso, pues aprobar también políticas de administración de personal de la institución. Y también pueden, en todo caso, y más cuentan con un escenario determinante. Es el órgano que determina qué tiempo se va a discutir un dictamen en el Pleno, y ese tiempo se distribuye en orden porcentual respecto al porcentaje que representa cada grupo parlamentario. Imaginemos que a mi grupo parlamentario le toca, que son mínimo 5 ahora para hacer grupo, nos toca 3 minutos del tiempo que se han distribuido en los dos grupos. Y claro, somos 5. ¿Cuánto nos tocaría hablar a cada uno? Menos de 1 minuto. Pero ahí viene el escenario, si quiere, de la destreza de hacer la actividad política dentro del Parlamento. Resulta que somos 5, nos toca 3 minutos. Al final nuestro ha terminado hablando, de repente 20 minutos. ¿Y cómo han hecho eso? En cada intervención de los que tienen más tiempo, se pide interrupción. Y la interrupción siempre es 1 minuto, que termina siendo 2 de repente. Entonces, progresivamente vamos incrementando nuestro tiempo de participación. Decimos igualmente la Junta de Portavoces, es el órgano de coordinación para los diferentes temas de la agenda de las sesiones. Igualmente lo integran los miembros de la mesa directiva y un portavoz por cada grupo parlamentario. Y bueno, la mesa directiva, digamos, está integrada por un presidente y 3 vicepresidentes. En este caso de hoy, a la realidad de hoy que tenemos, el presidente del Congreso, producto de la vacancia presidencial, asume por mandato constitucional las funciones de presidente de la República, que en este caso es el señor Sagasti, que está en Palacio de Gobierno por ser presidente del Congreso. Es decir, está en Palacio en su condición de presidente del Congreso, encargado de la presidencia de la República. Igualmente, la presidencia como institución representa al Congreso de la República, tiene como funciones dirigir las sesiones del Pleno y también de la Comisión Permanente y de todos los órganos que se desarrollan dentro del Congreso, entre otros, inclusive la Junta de Portavoces. Supervisa el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio parlamentario y toma decisiones para una correcta administración. En nuestro Congreso tenemos comisiones, 4 tipos. De las ordinarias son 24. Comisiones de investigación que se van a aprobar por el Pleno inclusive. Hay comisiones especiales y también una comisión que tiene cierta trascendencia en los últimos tiempos, como es la Comisión de Ética, por la facultad sancionadora que tiene respecto a los propios legisladores. En los grupos parlamentarios están distribuidos, por supuesto, por mandato del reglamento del propio Congreso, han establecido de que un grupo parlamentario se puede crear o acreditar en tanto y en cuanto tenga como mínimo 5 parlamentarios. Entonces dirían ustedes, óigame, pero en este momento hay un grupo parlamentario que tiene solamente 3. Para ese grupo parlamentario, el reglamento considera que es un grupo parlamentario especial y como tal, fíjense lo que tiene, solamente facultad para presentar iniciativas, pero no puede postular a la mesa directiva, no puede integrar comisiones, es decir, es muy limitada su opción de gestión parlamentaria. El servicio parlamentario, tenemos como el funcionario de mayor nivel, la jerarquía administrativa, se denomina oficial mayor. Hay mucha gente que lo confunde como, dicen oficial mayor, es porque probablemente sea militar o policía.
La respuesta es no, ninguno de los dos. Es un profesional de las diversas disciplinas, puede ser economista, abogado, y asume en estos últimos tiempos la función de ser el oficial mayor propuesto por el presidente de turno, en este caso ya, y aprobado por la Junta de Portavoces. Es ahí cuando recién asume dicha función. Complementa, o sirve en todo caso de nexo para poder cumplir su finalidad, la oficialía mayor, la dirección general parlamentaria, que es, digamos, el segundo del oficial mayor, es como decir, el suboficial mayor, la Dirección General de Administración y la Oficina de Auditoría Interna. Como tal, hecha esta estructura administrativa, tiene que estar al servicio de los representantes y de la comunidad. Entonces, ¿qué hace? ¿O cuál es, digamos, de repente una de las actividades que mayor trascendencia tiene el actuar de los legisladores? Es el contexto de la presentación de iniciativas legislativas o proyectos de ley. No obstante que hay estamentos determinados por el mandato constitucional, como es el artículo 107, en la que dice que los colegios profesionales pueden presentar al presidente de la República, los congresistas. Los colegios profesionales también pueden presentar iniciativas legislativas o proyectos de ley. ¿En qué consiste un proyecto de ley? Y ojo, aquí vamos a hablar solamente del contexto de la concepción de lo que es una iniciativa legislativa. En primer lugar, el legislador, decíamos, visualiza un problema que averigua, indaga, y resulta que no hay norma que regule ese tipo de problema. Lo primero que hace es, tiene la idea, verifica, aprecia mejor y empieza a construir su teoría respecto de qué necesito para que eso sea entonces la ley. ¿Cómo la justifico? Y ahí viene el tema siguiente. Hay un formato que ustedes pueden obtenerlo del propio Congreso, de la página web. Van a ver que todas las iniciativas legislativas tienen la misma estructura. En este caso es la llamada sumilla y un espacio para el número del proyecto. Luego viene la identidad del autor. ¿Qué grupo parlamentario o qué congresista de qué grupo parlamentario se identifican? Luego viene el tema de la exposición de motivos, es decir, las ideas con que se justifica la iniciativa de ley para persuadir a los 130 en el Pleno para que aprueben nuestra iniciativa. Y las decisiones, por supuesto, una vez conseguida la iniciativa, hay también una forma y un procedimiento de cómo presentarla. Hay que presentarlo en soporte magnético para que de inmediato el personal que está a cargo de la mesa de partes pueda ponerlo en la página web y sea público. ¿Para qué? Para que la comunidad que tenga interés pueda opinar a favor o en contra de la iniciativa. Es decir, en esta parte que es la de presentación o identificación, tienen ustedes, digamos, para acreditar quién fue el autor. Y luego en el contexto de la justificación de la iniciativa viene lo que es la exposición de motivos. Nos piden también que se haga una referencia de análisis costo-beneficio, en el sentido de que debería hacerse una evaluación, cuánto costaría si se aprueba y qué beneficios genera. También se considera dentro de lo que es esta estructura lo que viene a ser el contexto del efecto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. Imaginemos que es la ley universitaria y se modifica un artículo. ¿Cuál es el efecto de la vigencia de la norma en la legislación? Si sobre la ley universitaria, que el efecto de la vigencia es que ha sido modificada la ley universitaria. Consecuentemente, en este esquema de lo que es el formato para presentar la iniciativa, también nos piden que se haga saber la incidencia ambiental. Creo que corresponde en el contexto de, imaginemos, una iniciativa legislativa que proponga, por ejemplo, pues el tema de habilitar
en las diferentes provincias del Perú las fábricas de ladrillos. ¿Y cómo hacen los ladrillos? Los ladrillos, para poder ser tales, tienen que cocinarlos, y lo cocinan a alta temperatura quemando petróleo o con combustible. Entonces sí tendrá incidencia ambiental. Y probablemente no lo aprueben por las normas ambientales que ahora tienen y que están supervisadas por el Ministerio del Ambiente. Luego nos dicen que debemos ver el escenario de lo que es el acuerdo nacional y dentro de las 32 políticas públicas aprobadas, en cuál hay, digamos, coincidencia o con cuál hay convergencia para que esta iniciativa tenga, digamos, un mayor impulso. Concluido este diseño que se tiene, vamos a la parte resolutiva. Y en la parte resolutiva, ¿qué tenemos? En el artículo 1, casi siempre se pone objeto de la ley o finalidad de la norma. Es ahí donde tiene que ir el objeto del por qué queremos esta norma. Imaginemos de que tenemos, por ejemplo, el contexto de artículo 50 de la Constitución. ¿Qué ponemos en la iniciativa? Ley de reforma constitucional. No, proyecto de ley de reforma constitucional. De reforma en el artículo 50 de la Constitución. Hacemos todo lo que les refirió antes, pero esto va a tener un tratamiento especial, no va a ser como otra norma. ¿Por qué? Porque vamos a tener que leer el artículo 206 de la Constitución. Óigame, es una ley de reforma constitucional. Necesita 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Además, necesita 87 votos. Y además, ¿cuál sería el texto? Les diría que una ley de reforma para mí resulta más sencilla. Un proyecto de ley, perdón. Pondríamos en el proyecto de artículo 1. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es reformar el artículo 50 de la Constitución de la siguiente manera. 2 puntos. Derogas el artículo 50 de la Constitución. No. Es mi iniciativa, o mi propuesta. Que el Pleno lo apruebe, ya es otro escenario. Pero es un poco lo que gira el torno de la actividad respecto a este tema que tiene que ver con las iniciativas legislativas o lo que es el proyecto de ley. Una vez construida la iniciativa, tenemos un escenario que, por supuesto, tiene que someterse al trámite administrativo que conlleva el desafío mayúsculo para su tratamiento. ¿Y a qué nos referimos? El desarrollo del trámite administrativo en el sentido de que sigue siendo proyecto de ley, se presenta en mesa de partes y va a llegar a la oficialía mayor. El oficial mayor, usualmente el primer vicepresidente o con cualquier otro vicepresidente a quien delegue la mesa directiva la facultad de analizar las iniciativas legislativas por la materia de su competencia, derivarlo máximo a 2 comisiones ordinarias. Y el oficial mayor, por delegación del vicepresidente mediante decreto, lo deriva a las comisiones que corresponda el asunto de la materia que propone el proyecto de ley o iniciativa legislativa. El trámite en comisiones al proyecto de ley lo va a transformar. El primer cambio que tiene es que va a ser expresado a través de la comisión por el personal técnico en un predictamen. Y este predictamen tiene, por supuesto, la propuesta de lo que sería la futura ley del proyecto que presentamos. Este predictamen, recaído en el proyecto de ley, será dictamen cuando el pleno de la comisión lo apruebe por unanimidad o por mayoría. Este dictamen se eleva a la presidencia, y la presidencia lo pone en consideración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo lo considera en la agenda del pleno para ser discutido el dictamen que, producto de su discusión, y si es aprobado, se convierte en autógrafa de ley. La autógrafa, por mandato de la Constitución, se tiene que enviar al presidente de la República para que tome decisiones. Primero, promulgarlo, publicarlo y aplicarlo. Segundo, de repente lo observa. Y si lo observa, mis amigos, vuelve como proyecto de ley.
Fíjense, fue predictamen, fue dictamen, autógrafo. Todo eso desaparece cuando el Ejecutivo observa una autógrafo. Vuelve al Congreso, pero como proyecto de ley. Claro, ante eso tiene el Congreso facultades y opciones de respuesta también. Al ser observada la autógrafa, el Congreso tiene tres opciones. La primera, aceptar las observaciones. Se denomina allanamiento. Es decir, acepto la observación. La segunda, dice no, insisto. Y pueden pasarse 1 año, 2 años, y siguen insistiendo y no se promulgan. Y al final de repente termina en archivo. La tercera dice, a ver, Ejecutivo, sí, tiene razón, pero ¿sabe qué? No doy la razón. Construye una nueva iniciativa y empieza otra vez como proyecto. Consecuentemente, hacer un proyecto de ley, jóvenes, es un desafío que está en la facultad de cada uno de nosotros para poderlo postular. El tema es que tiene que ser efectivamente una propuesta legislativa que dé solución a problemas nacionales, no de carácter local. Espero no haberlo cansado. De mi parte sería eso cuanto tengo que decirles. Y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja Vallejos. A continuación, pedimos a los señores participantes puedan hacer llegar sus preguntas por intermedio del chat para hacer la lectura correspondiente. Bien, tenemos la primera pregunta, doctor Rioja. La pregunta por parte de Luis Alberto Yucra Jove. Conforme a su opinión de nuestra falta de políticas educativas, también agregaríamos la precariedad en la educación superior. Doctor, ¿qué lo inspiró a usted a dedicarse a la enseñanza y cómo lo ha logrado? También quiero dedicarme a la docencia universitaria. Esta es una pregunta un poco más personal, doctor Rioja. La segunda pregunta que nos hace es respecto al conflicto entre una decisión del Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Está de acuerdo o qué opinión le merece? En realidad, creo que más que una pregunta es un discurso, pero igual vamos a contestarles. El escenario de la educación peruana, mis amigos, no es lo que tenemos hoy, si quieren, admitida como que estamos en crisis. Es un desafío que viene de los últimos 200 años. El problema mayúsculo es que las autoridades que tienen la obligación de estructurar políticas públicas de educación con objetivos determinados en el corto y mediano y largo plazo, no lo han hecho. Jóvenes, yo asisto los últimos 40 años la convivencia en esta democracia, en este sistema de gobierno. De lo que he podido ver en el sector de educación es de que, salvo la excepción del gobierno del señor García, del segundo gobierno, tuvo un solo ministro de educación, creo que 4 años. En los anteriores, en el mejor de los casos, han durado 6 meses o 1 año. Y lo único que he visto, por lo menos publicándose, es de que cada ministro ingresaba y en los 2 o 3 meses hacía su proyecto de políticas públicas de educación. Lo publicaban en El Peruano y al mes siguiente lo estaban cambiando. El que venía volvía a hacer lo mismo. Y al final tenemos lo que tenemos hoy. Y por supuesto que el sistema educativo nacional, no solamente como dice, los primeros pasos, sino hasta el superior, está en crisis. En tanta crisis que, por ejemplo, hoy en el sistema de posgrados, nos encontramos con que quieren de que se siga repitiendo lo que tenemos dicho por autores de hace 100 o 200 años. En ese aspecto, particularmente, hago docencia en posgrado y los incito a tener que ser autores de su propio dicho y no hacer simplemente, digamos, una vitrola repitiendo lo que alguien dijo a quien ni siquiera conocen, ni siquiera saben quién es. Es más, y lo dijo por una sociedad que ni siquiera se parece a la nuestra. El tema es, creo que me decía, cómo incurro en lo que es hacer docencia. En principio, fíjense, contestarle aquí al amigo que nos ha hecho la pregunta, yo efectivamente hago docencia los últimos 30 años, aproximadamente, en el sistema universitario. Y la provocación de empezar a hacer docencia fue cuando termino mi carrera de Ciencia de la Comunicación en la Universidad de San Martín. Tenía un profesor que era amigo y conversábamos mucho con él.
y me dice, mira, tú eres egresado, tienes tu licenciatura, necesitamos que la universidad, la facultad sobre todo, tengamos profesores de la especialidad para que enseñen sobre la especialidad. Acá tiene los sílabos, acá tiene esto, y vamos a hacer un curso de inducción, cómo hacer docencia en universidad. Tiene que asistir para poder empezar a dictar. Y es ahí que empiezo, en la Universidad San Martín, enseñando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En este caso, provengo de la primera promoción de dicha especialidad. Y es que ahí empiezo a hacer docencia, después estudié Derecho y bueno, he continuado ahora haciendo docencia en Derecho y ya no en Ciencia de la Comunicación. Y claro, hago docencia en Derecho porque, digamos, hay una especie de, si quieren, pues, mayor demanda y felizmente hasta ahora menos competencia docente. Y es por eso que estoy ahora haciendo docencia en la Academia de la Magistratura, hago en el Centro de los Estudios Nacionales, en San Marcos, en Villarreal, y hay que inclusive hacerse un cronograma de actividades para no cruzarse las actividades académicas. Respecto a otro tema, decía nuestro amigo, el conflicto entre una decisión del Poder Judicial y el Poder Legislativo. No es de hoy, es de siempre. Y por supuesto, se privilegia el Estado de Derecho en lo que corresponde. Bien, tenemos otra pregunta de Orielis Clares, doctor Jorge Rioja. La pregunta es, se dirige al punto que tocó sobre la visión antropológica de las leyes que tenemos. ¿Cómo podríamos iniciar o dar el primer paso para crear o adaptar esas leyes a nuestra sociedad en la realidad peruana? En verdad, es el tema para mí muy simple. Fíjense, nosotros tenemos un legado ancestral que es un patrimonio no explorado aún, donde rige aún inclusive la justicia consuetudinaria, o sea, la costumbre. Y ese escenario que sugiero antropológico es empezar a conocer a la persona y a los grupos étnicos con los que convivimos. La cultura, por ejemplo, de los quechuas, no es la misma que los aymaras, y mucho menos será igual a la de los campas, samuechas, yanechas, piros, conivos, aguarundas. Extrayendo de ellos su acervo cultural, tendremos de seguro una respuesta coherente y eficaz para hacer justicia con nuestra propia realidad. A esa mirada antropológica me refiero, a conocernos, a encontrarnos con nosotros mismos. Y ese legado ancestral nos servirá de insumo para dar normas en derecho positivo que efectivamente nos lleven a un escenario de justicia eficaz y eficiente. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. No tenemos ninguna otra pregunta por intermedio del chat de Zoom. Agradecemos la excelente ponencia acostumbrada ya en el Parlamento Universitario.